RTP. Don Ramón, a esta hora ya está con nosotros, 7:11, Marcelo Espinel, él es el vocero de la Comisión Cívica del Concurso Fiscal General del Estado. Vamos a hablar de varias cosas, el concurso fiscal general, cómo avanza y también sus desafíos. Bienvenido a la mañana en RTP, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, un cordial saludo a su distinguida audiencia y sobre todo a ustedes. Gracias a usted. Bueno, ha sido un concurso fiscal bastante, no quiero decirlo cuestionado, pero con unas altas y bajas, unos picos por ahí bastante interesantes. Antes de iniciar con una pregunta concreta que quisiera realizarle, le consulto, ¿cómo va hasta este momento el concurso fiscal? Y solamente también para ponerle en contexto a la ciudadanía, ¿en qué etapa estamos? Bueno, en este momento el concurso ya está en la fase de valoración de méritos. Esto quiere decir que se está valorando cada una de las carpetas de los postulantes que ha superado la admisibilidad. Es decir, que superaron los requisitos básicos que determina la norma, por decirlo de alguna manera, para la ciudadanía, que sea mucho más fácil de entender. Actualmente lo que se está haciendo es identificar cuál es la trayectoria profesional, la trayectoria académica de cada uno de los postulantes para poder colocar una calificación. Y de esta manera, pues, posteriormente avanzar a una fase de oposición, que será cuando tengan que rendirse los exámenes de conocimientos de los postulantes. Creo que es necesario indicar que el concurso que debía realizarse en un plazo de 4 meses o que máximo se puede extender hasta 6 meses, en estricto sentido debería culminar el siguiente mes, que se cumplirían los 4 meses del concurso. Difícilmente esto se va a lograr. Seguramente se extenderá los 2 meses más que le permite la norma al Consejo de Participación Ciudadana y habrá que ver si es que de esta manera para el mes de julio, a más tardar agosto, si es que el Consejo de Participación Ciudadana se ajusta al reglamento, tendríamos un nuevo fiscal general. De manera general también es importante indicar que la opacidad, la falta de acceso a la información ha sido lo que ha caracterizado este discurso, una mínima, por no decir nula, rendición de cuentas hacia la ciudadanía sobre el avance de las etapas también ha caracterizado este concurso y eso es algo que hace que se levanten las sospechas, las alertas sobre la credibilidad o legitimidad de cómo se lleva a cabo la selección del fiscal general del Estado. Ahora, hablemos ya ahora sí en la parte concreta, cómo avanza y se llega a esta etapa con, por ejemplo, cuestionamientos de la misma comisión sobre los concursantes que estuvieron participaron o fueron ministros del actual gobierno, y dos, cómo se puede avanzar sin haberse oficializado el reemplazo de una de las comisionadas que renunció el 23 de febrero, que estamos hablando justamente de Natalia de Jesús Guarnizo Cóndolo, que hasta el día de hoy hay un reemplazo o se oficializa quién la va a reemplazar. ¿Cómo se pudo haber llegado a esta etapa? Bueno, vamos, al respecto del primer punto, lamentablemente la ley no tiene ningún tipo de impedimento para aquellas personas que ejercieron o incluso ejercen algún tipo de cargo relacionado al gobierno actual o a cualquier gobierno en su momento. Eso dio como resultado pues que personajes como por ejemplo José de la Gasca pues pueda postular en este caso a ser fiscal general del Estado. Incluso podemos hacer un símil. Si esto ocurrió hace más de 10 años atrás, cuando Rafael Correa, pues de una u otra manera impulsaba la candidatura de Galo Chiriboga, que en su momento fue su ministro del Trabajo, podríamos estar hablando de algo similar acá, ¿no? Entonces, si es que se lo denunció hace más de 10 años, ¿por qué no hacerlo ahora? Creo que es importante desde distintos sectores pues poner sobre la mesa que la Fiscalía requiere de independencia, independencia del poder político, económico y criminal. Y en este caso, pues empujar por una Fiscalía que sea independiente es importante. Al respecto de lo otro, nuevamente es algo que la norma lo permite. No quiero decir que esto es correcto, sino que el reglamento establece que para que la Comisión Ciudadana de Selección funcione se requiere la presencia de al menos 7 de los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección. Entonces, en este caso, pues sí, deja muchísimo que desear, genera muchísimas alertas que, escogiendo al fiscal general del Estado, que es un miembro importantísimo dentro del sector justicia, no tengamos un representante del sector justicia dentro de este proceso de selección. Precisamente porque la persona que usted bien comentaba es o era la delegada de la función judicial a través de la Corte Nacional de Justicia. Marcelo, bajo ese contexto, sí me gustaría
tomarte la respuesta que tienes para justamente poder profundizarla más y preguntar cuáles serían entonces las más grandes preocupaciones que debería tener la ciudadanía con respecto a este concurso. ¿Qué problemáticas o límites tiene actualmente? La última preocupación que nosotros denunciamos es que se han admitido a 5 personas en el concurso que no deberían haber pasado esta fase de admisibilidad que comentaba hace unos minutos. Esta fase en la cual se evaluaban los requisitos. Esta fase en la cual de los 75 postulantes, el Consejo de Participación Ciudadana dijo que había admitido a 27. Nosotros hemos hecho como Comisión Cívica de Seguimiento al Concurso del Fiscal el mismo proceso que hizo el Consejo de Participación Ciudadana, de evaluar cada una de las carpetas para ver quién debía pasar. Y nosotros hemos observado que 5 al menos no deberían estar en esta nueva fase del concurso. Te voy a compartir los nombres, Jorge. José de la Gasca, Luis Rosero, Rubén Balda, Sandra Morejón y Bolívar Espinosa. La mayoría de ellos no presentó los documentos en debida forma. Y aquí el reglamento es súper claro. Documento que no se presente, documento que tenga errores, no es susceptible de subsanarse. Simplemente no se lo toma en cuenta y esa persona no tenía que haber sido admitida. Y en la misma línea hubo 3 postulantes que lamentablemente se los hizo un lado y que sí tenían que haber superado la fase de admisibilidad, esta fase inicial. Eso para nosotros es una gran alerta porque podría poner en evidencia que se podrían estar teniendo favoritismos por ciertos candidatos. ¿Por qué sucedió eso, Marcelo? ¿Por qué, digamos, la Consejo de Participación Ciudadana decidió admitir a aquellos que no tenían los papeles en debida forma y por qué sacó a otros postulantes que sí lo tenían? ¿Cuáles son las razones que han dado al respecto? Mira, y ahí vuelvo al tema que decía hace un momento, Jorge, no existe rendición de cuentas. Esto tendría que ser explicado por Cintia Hacho, la presidenta de la comisión. Esto debería ser explicado, tendría que ser explicado por Andrés Fantoni, presidente del Consejo de Participación Ciudadana, que diga, mira, se nos escapó un documento, no lo revisamos bien, pero no hay respuestas al respecto de esto. Aquí lo que queda es que si es que algún individuo decide presentar una impugnación a la candidatura de cualquiera de los 5 postulantes que te he comentado, habrá que ver cuál es la resolución de la Comisión Ciudadana de Selección. Voy a ser, por ejemplo, muy específico en cuáles son los casos. En el caso de José de la Gasca, él debía presentar, como lo hicieron el resto de postulantes, un formulario que se llama Declaración de Intereses. Y este formulario lo que determina es precisamente qué tipo de relaciones ha tenido o mantiene actualmente el postulante de cara a identificar que estas relaciones no influyan en el supuesto caso de ser designado fiscal. José de la Gasca presentó un formulario distinto, uno que no corresponde para el concurso para ser fiscal, y eso inmediatamente invalida el formulario. Este formulario no contenía las mismas preguntas ni los mismos preceptos de el formulario que se exige para ser fiscal y que otros postulantes sí lo presentaron. Entonces veamos cómo este formulario mal presentado, así como el de otros candidatos, por ejemplo, que no presentaron el formulario que determina que no tienen relaciones con partidos políticos o que no tienen deudas con el sector público, son aquellos que lamentablemente no fueron observados, quiero pensar que por un error, y que hizo que pasen estas personas de esta siguiente fase del concurso. Y esta parte es básico, ¿no? Hasta una empresa, por ejemplo, cuando te contratan, te preguntan si tienes algún tipo de relación interna y dependiendo de esto, si es demasiado directa o no, te llegan a contratar. Pero yo tengo aquí 2 hipótesis con lo que usted ha señalado y me permito hacerla porque usted ha puesto aquí un panorama bastante preocupante. A ver, cuando uno ve y dice la normativa no lo contempla, por lo tanto tiende a continuar con el proceso, a mí me da a pensar 2 cosas. O uno, se está concursando para perder y distraer dentro del proceso quién podría ser realmente el elegible. O 2, realmente en nuestras normativas y también la comisión de selección pues está permitiendo que este sistema en general le gane. Pues sí, yo creo que es una posibilidad muy real. Yo creo que también es necesario poner los ojos en otros postulantes que también se ha puesto sobre la mesa, que su independencia es cuestionable, y uno de estos postulantes es Carlos Leonardo Alarcón, el actual fiscal subrogante,
Creo que es importante tener en cuenta cuáles son las causas que él ha impulsado en los últimos meses, que han estado precisamente relacionados al presidente, ¿no? Recordemos que él impulsó el caso Nene relacionado a la ex vicepresidenta Verónica Abad, el caso Loma Larga, en el cual también fueron denunciados del presidente de la República, así como también personas de su entorno. Y esto podría poner en evidencia que Carlos Leonardo Alarcón, y creo que es importante exigirle, pues no ha mostrado independencia frente al gobierno. Y nuevamente, un fiscal lo que se requiere es independencia del poder político y económico, y también ahora el poder criminal, que puede tener sus intereses dentro de este proceso de designación. Y lo otro, es también necesario recordar que el reglamento de selección de fiscal actualmente está siendo cuestionado, por decirlo de alguna forma, ante la Corte Constitucional. Se presentaron sendas demandas de inconstitucionalidad y que tienen que ser resueltas. Estas demandas probablemente no den como resultado que el concurso tenga que retrotraerse a sus fases iniciales, pero sí pondrá en evidencia que es un reglamento que lamentablemente no garantiza que un fiscal en Ecuador sea electo de una manera adecuada. Comisionado, y aquí le consulto, tomando las distancias del caso, solamente para traerlo a la memoria, porque es lo más cercano, lo que pasa en Perú, que es muy probable que se cancelen estas elecciones y se quede también acefalía, porque hay otro proceso, se va a comenzar a dar las denuncias del caso sobre las irregularidades que se han dado en este proceso de votación. Tomando las distancias del caso, le consulto, si hemos avanzado hasta este punto, y aquí repasemos qué es lo que queda por seguir dentro de este proceso, pero hay demandas en la Corte Constitucional y que no tienen la posibilidad de retrotraer, entonces, ¿cuál va a ser la garantía de tener un fiscal que pueda operar con independencia y realmente con el aval de un proceso ético y correcto que se haya llevado a través de la Comisión y el Consejo de Participación Ciudadana? A ver, voy a empezar por 2 puntos. Existen posibilidades para que jurídicamente el concurso pueda retrotraerse o anularse. Está en manos del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana anular el concurso si es que los consejeros de Participación Ciudadana consideran que existen alertas suficientes que pongan en evidencia que el concurso no se ha llevado de manera adecuada. Creo que suceda esto, y este es un comentario netamente personal, creo que no. En más de una ocasión Andrés Fantoni ha brindado declaración en medios señalando que este es el concurso más transparente, por decirlo menos, que ha realizado el Consejo de Participación Ciudadana, algo con lo que personalmente discrepo. Por otro lado, pues, si es que alguno de los postulantes presenta algún tipo de acción en el ámbito judicial al respecto de que se han vulnerado sus derechos, o que se vulneraron, por ejemplo, y esto es algo que ya lo dijo el veedor de la comisión, de la veeduría, perdón, oficial del concurso, que no se ha garantizado la transparencia o el control social, podría existir un pronunciamiento de un juez que determine que el concurso tiene que retrotraerse. Entonces veamos cómo sí existiría la posibilidad que esto suceda. Y aquí voy a un tercer comentario que creo que es importante para matizar, pero también hay que ser cuidadosos. Si es que el fiscal no termina siendo electo durante estos meses que le comentaba hasta julio, el resultado sería que Carlos Leonardo Alarcón se mantenga en el cargo. Y quién sabe por cuánto tiempo. No es sano, no es bueno para una democracia que no tengamos autoridades definitivas. Las autoridades prorrogadas terminan siendo una ventana abierta a las arbitrariedades, a los casos de corrupción, a la vulneración de derechos. Y nuevamente, permítame, hago un comentario personal. Podemos hacerlo un símil con el tema de lo que está pasando en el Consejo Nacional Electoral y la cancelación constante de partidos políticos fuera de los plazos legales. Veamos cómo las autoridades encargadas terminan siendo este caldo de cultivo para la vulneración del Estado de Derecho. Y también veamos una cuarta posibilidad. En el supuesto caso de que no se pueda seleccionar fiscal hasta el mes de julio, teniendo a puertas una consulta popular que va a dar como resultado una modificación en cómo se eligen a las autoridades, probablemente sea la Asamblea Nacional quien tenga que escoger a esas autoridades. La actual Asamblea Nacional que, por decir lo menos, pues también ha sido cuestionada. Panorama difícil y complejo. Comisionado, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido un gusto. Muy amable. RTP